Dios. Paz de Cristo, hermanos y hermanas, presentes y a la distancia. Estamos aquí de nueva cuenta en mi hogar, hogar de todos mis hermanos en la fe, que es en Cristo Jesús. Así que en el nombre del Señor Jesucristo damos comienzo a este devocional de instrucción. Y el tema dispuesto para hoy se titula, gloria a Dios, se titula La liviandad con que algunos ven el pecado. Gloria a Dios. Hoy estamos a 24 de febrero del 2026. La cita bíblica de comienzo es Génesis capítulo 3, verso 6 al verso 12. Ustedes consideren, mis hermanos y hermanas, si esta forma de explicar la escritura, de interpretarla, es en apego a sana doctrina, porque tienen que ir a la escritura a confirmar lo que oyen, es la regla de oro. Y si han escuchado este tipo de temas en redes sociales, en templos hechos por manos de hombres, o si alguna vez lo han hecho, y si no, denle las gracias al Señor Jesucristo por su Santo Espíritu, que en esta célula cristiana, Iglesia del Señor Jesucristo, Camino a la Verdad en Fundación 2004, en este día y hora pone delante de ustedes a su consideración. Así que para poder comenzar, los que pueden, pónganse sobre sus pies y vamos a orar. Y en el nombre del Señor Jesucristo, comenzamos este tiempo de instrucción dándole gracias por su misericordia. Señor Jesucristo, le doy gracias por permitirnos estar nuevamente congregados en su maravilloso y todopoderoso nombre. Gracias porque esto es posible mediante el favor de nuestro Señor el Espíritu Santo. Y le ruego que en este momento y tiempo la instrucción que nos permitan sea inspirada por nuestro Señor el Espíritu Santo y hablada con denuedo. Que de esa manera, con su aval, escuchemos voz de Dios, aunque la pronuncie el hombre. Y yo le ruego que en esta hora, Señor, permita que esta palabra encuentre cabida en nosotros y sea sana doctrina para que nos bendiga grandemente y de esa manera conozcamos un poco más conforme a la verdad, porque sabemos que al conocer lo que es verdad, esto nos hará libres de malas enseñanzas, enseñanzas heréticas y blasfemas. Por eso le ruego, Señor, que abra nuestro entendimiento y disponga nuestro corazón, oh Señor Jesús, mediante nuestro Señor el Espíritu Santo. Amén y amén. Mi hermana Yuli, ¿le puede dar lectura? Gloria a Dios. Sería Génesis 3, del 6 al 12, ¿verdad? Sí, amén, hermana. Okay. La palabra inspirada por Dios dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios
entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Amén. Amén. Oremos por la palabra. Señor Jesús, gracias por este tiempo de instrucción. Le ruego ahora a su Santo Espíritu, en su nombre, Señor Jesucristo, que hoy nos instruya, permitiéndonos recibir lo que escuchamos, comprenderlo para ponerlo por obra. Y le suplico, Señor, que su palabra en nuestra vida sea viva y eficaz. Señor, para edificar nuestras vidas, como aquel hombre que fundamentó sus cimientos sobre la roca. Y le ruego que en esta tarde así sea, en su precioso nombre, Señor Jesús, por nuestro Señor, su Santo Espíritu. Amén y amén. Pueden ponerse cómodos, hermanos y hermanas. Pues bien, mis hermanos y hermanas en Cristo, les deseo en el amor de Cristo que tengan paz en este tiempo en que el mundo sufre la falta de paz, y que no se olviden que la oración y la alabanza es el mecanismo del cristiano para que no nos afecten los juicios al mundo y para que no se afecte nuestra paz espiritual que es en Cristo Jesús. No olvidemos que cuando en el mundo hay tribulación, el pueblo de Dios está en paz. Que cuando dice la Escritura en el tiempo de Moisés, que cuando el pueblo del mundo vive en tinieblas, en la casa de los hijos de Dios hay luz. Así que puestos los ojos en Jesús y sea su paz en cada uno de ustedes. Oración y alabanza, mis hermanos. Para los que ya saben que es el mecanismo. Que no los influencie el juicio que está sufriendo el mundo. Paz de Cristo. Bien, hemos escuchado la lectura bíblica por medio de nuestra hermana Yuli, en donde refleja hablar de Eva, donde ella vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Entonces era un árbol muy, muy bonito, ¿verdad? Y era un árbol codiciable. Dice que permitía alcanzar sabiduría. Convencida por Satanás, ella ignoró la advertencia que se le había hecho por medio de Adán y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, dice la Escritura al concluir el verso 6. De alguna forma, en parte, se cumple lo que el diablo le dijo. Fueron abiertos los ojos de los dos, en un sentido, y conocieron que estaban desnudos. Gloria a Dios. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La consecuencia de haber desatendido la indicación de Dios es que antes de que comieran el fruto del árbol, ellos no sabían lo que era estar desnudos, ¿sí? Ellos no sabían que el sinónimo de estar desnudos implica sentir vergüenza, ¿verdad? Al verse desnudos. Ellos sintieron que al comer en su cuerpo pasó algo
que antes no sentían. ¿Qué fue? Vergüenza. Ellos sintieron vergüenza de verse ahora desnudos, porque ahora tenían un nuevo pensamiento ellos. Ahora conocían el bien y el mal. Les fueron abiertos los ojos, así como le dijo Satanás. No es cierto, dice. Lo que pasa es que a ustedes les van a ser abiertos los ojos y van a ser semejantes a Dios. Y es el mismo mecanismo de argumentos en que el diablo siempre está buscando arrastrar a la humanidad, siempre con sus tentaciones. Lo que en Dios refleja el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no refleja que Dios ponga una tentación, porque de todo esto hay en el reino de los cielos, pero todo le da la libertad de tomar la decisión, cualesquiera que ésta sea en forma personal o recibida por consejo de alguien más. Entonces, Dios no puso en el huerto el árbol de la ciencia del bien y el mal para ponerle una tentación a Eva ni a Adán. Él lo puso ahí nada más para que conocieran que había otras cosas que no eran gratas delante de Dios y que había cosas que a pesar de que fueran codiciables y hermosas, tenían que respetar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que no comieran de ese fruto. Porque esto es un mandamiento, es ley, es la ley de Dios. Dios les dio el mandamiento, no coman del fruto de ese árbol, porque el día que de él coman de cierto morirán. ¿Qué murió en ellos? La inocencia, porque en la inocencia no hay vergüenza, no hay pudor, no se cubre nadie. Pero cuando hay algo que les hace entender que es causa de una vergüenza, ya van a buscar la manera de cubrirse. Y ellos cuando comieron, sintieron eso, sintieron vergüenza, se vieron desnudos. ¿Y qué comenzaron ellos a hacer? Dice, a coser hojas de ¿qué? De higuera, ¿verdad? De higuera. Fíjense lo que se les va a mencionar en esta humilde célula. Por eso es muy importante el lenguaje de los profetas, porque son ellos los que nos llevan a profundizarnos, son ellos los que nos llevan al conocimiento de los trasfondos, de las interpretaciones espirituales y proféticas. Y hoy vamos a ver esto, ¿eh? ¿Por qué? Fíjense desde dónde aparece la higuera. Desde el principio. ¿Y qué simboliza la higuera? Aún en el tiempo actual para el pueblo de Israel. Porque el tiempo del Señor Jesús tenía un significado muy estimado, muy valioso. Recordemos que de Natanael dijo él, este es un varón en quien no hay pecado, es un varón justo. Y le dice Natanael, Señor, ¿de cuándo me conoces? Y el Señor le dijo, es que cuando te vi debajo de la higuera, cuando él pronuncia la higuera, Natanael se rinde al Señor Jesús y le dice, Señor, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Fíjense nada más al haber pronunciado la higuera. ¿Qué quería decir lo que dijo el Señor de Dios? Cuando te vi debajo de la higuera, porque la higuera representa a la nación del pueblo de Israel. Cuando le digo te vi debajo,
te vi preocupado por el pueblo de Israel, te vi clamando, intercediendo a Dios por el pueblo de Israel. ¿Quién más lo conocía a él o en sus oraciones? A Natanael, que el Señor, el verbo de Dios en Cristo Jesús. Pero es aquí donde vamos a tratar de entender un poquito lo que significa la liviandad con que algunos ven el pecado. Porque una forma liviana de ver el pecado es gente perversa que de momento al parecer no lo parece ser perversa. ¿Por qué? Porque de repente dicen, pues yo ahorita ando en el pecado, apártate, no hagas eso. No, yo ahorita hago esto, aquello y lo otro y nomás después le pido perdón a Dios y Él me perdona y ya me perdonó. Eso es liviandad. Pensar que deliberadamente, premeditadamente y con alevosía y ventaja podemos hacer males, en la esencia faltar al respeto. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está fundamentada en el respeto. No matarás, no adulterarás, ¿sí? Es respeto. No harás males, no codiciarás, ¿sí? Todo lo que Dios censura es una forma de decirle a uno, respeta. No adulterarás, respeta a la mujer de tu prójimo. No codiciarás ni güey, no codicies. No hay avaricia en tu corazón por lo que los otros tienen, por la forma como sea de Dios, no sea de Dios, pero no lo codicies. ¿Por qué? Porque espiritualmente ahí está el Leviatán perjudicando sus vidas. Porque el símbolo del Leviatán es la envidia. Por eso hay muchos hombres o mujeres que buscan mucho hacerse notar para que la gente los envidie por lo que han logrado, por lo que tienen. El Leviatán, el espíritu del Leviatán, los tiene bajo su dominio. Y enseñan a la gente con presunción para que la gente también los envidie. Ahí está el Leviatán. Una de las grandes autoridades del reino de las tinieblas. Este Leviatán es la envidia. Para que tengan mucho cuidado. Y hagan como que no oyen a esos jactanciosos y presuntuosos para que no llenen su mente y su corazón de envidia a querer ser como el hombre. Que prosperen la economía. Tengan mucho cuidado. Gloria a Dios. Y nosotros vemos pues aquí conforme a la escritura que muchos ven con liviandad. Y yo recuerdo un hecho real, un caso de que oía a una persona cuando estaba presa y decía, yo estoy aquí en la cárcel porque robé a uno de una tienda, pero saliendo me la va a pagar. Yo le decía, amigo, no voy a decir ni su apodo ni su nombre, amigo, si tú estás aquí, él no te mandó, son tus obras las que te trajeron aquí, acepta tu responsabilidad y deja de estar amenazando a la otra persona que no tenía la culpa de que tú la hayas escogido para hacerle tus males. Él no hizo mal al denunciarte, porque de esa manera él libró a otros de otras tiendas que tú también los perjudicaras al estar hoy tú aquí, porque tú no cambias tu manera de pensar. No, pero es que, mira, mejor busca de Dios, reúnete con el grupo, vamos a estudiar las escrituras, deja que Dios limpie tu corazón de esos malos pensamientos. Y le decía, no, es que yo saliendo, nomás pienso secuestrar uno o dos y cobrársela a este de la tienda, y ahora sí ya me pongo en paz.
y le pido perdón a Dios y ahora sí una vida tranquila por delante. ¿Y qué le digo yo? Pues te tengo noticias. No sé de nadie que haciendo el mal le vaya bien, ni en esta vida ni en la otra. Y ten mucho cuidado, porque si Dios quiere, por proteger a esas personas, tú podrías morir aquí adentro de cualquier causa. Le dije, pero si Dios no te hace morir aquí, con tal de librarlo, le dije yo, mira, ¿sabes qué? Tú sabes hasta dónde tú y yo aquí estamos bien para que otros estén a salvo. Porque yo también en otro tiempo llevaba una cuenta larga de desquite contra mucha gente que me acusó cuando la evidencia médica decía, no es cierto. Cuando la evidencia de recibir torturas para firmar una declaración que yo nunca hice, no era cierto. Pero aún así me sentenciaron. Y como él, pues puede haber mucha gente. Pero allí es donde Dios tiene un propósito con uno, porque yo desde el primer día que caí a la cárcel me convertí a Dios. Y hasta la fecha sigo en el camino, gracias a Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Ese hombre, cuando le dije eso, no sé de cuántas maldiciones me dijo, nada más porque le dije eso. Falso hermano, hipócrita y no sé qué cuántas cosas me decía. ¿Por qué? Porque en su mente y en su corazón no quería dejar de hacer el mal. Otros pues, ¿qué culpa tienen? ¿Qué culpa tienen de los que quieren hacer el mal? Y cuando hacen el mal, lo quieren ver como hacer ver como cosa liviana. Pueden hacer el mal, ay, piden perdón a Dios, y luego dicen con su, ay, Dios ya me perdonó. Un espíritu de mentira lo dejó de afligir en su cargo de conciencia para dejarlo un rato en paz, hacerle sentir una paz engañosa que es del diablo. Pero no es la paz de Cristo, porque la paz de Cristo permanece. Y esa es una paz temporal. Por esa razón, es que muchos dicen, ay, ya me perdoné, ay, ya me siento tranquilo. Cuidado, el diablo se disfraza como el Espíritu Santo. Los obreros en esta vida se disfrazan como ministros de Cristo y son del diablo. Tengan cuidado, porque hay espíritus de falsa paz. Parece que dicen, yo nomás doblo rodillas, oro a Dios y, ay, ya me perdonó Dios. No, no es tan fácil. Y eso es lo que estamos viendo precisamente hoy con los símbolos, las figuras que presenta la Escritura. Y lo pongo a su consideración, mis hermanos y mis hermanas. No les pido que me crean de primera intención. Vamos a la Escritura. Por eso miren, el reflejo de los que consideran que el pecado se cubre con liviandad, precisamente es Adán y es Eva. Y ahí lo van a ver ustedes con la Escritura. Símbolo del pecado, ¿no era su vergüenza? ¿No era ver su desnudez? ¿Cómo quisieron ellos cubrir su vergüenza, que es cubrir su pecado? Lo quisieron cubrir, lo que vendría a ser un símbolo del mismo pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Un pueblo necio, rebelde y contradictor, siempre le llevó la contra a Dios. Hasta el punto que el mismo sacerdocio se contaminó. Ahí lo dice la Escritura y lo vamos a ver. Por eso, cuando sentían que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se manifestaba en su llegada, ellos ya no se sintieron dignos de recibirlo. El pecado ya les hacía sentir que no eran dignos de recibir a su majestad, al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo dice,
¿dónde estás? ¿Y qué dice la escritura? Pues aquí estoy. ¿No dice así la escritura? ¿Y dónde andas? No, es que vi que ya venías y estaba desnudo y tenía que cubrirme, ¿verdad? Inmediatamente el Espíritu Santo le dijo, comiste del árbol que te dije que no comieras, ¿verdad? Pues es que la mujer que me diste, o sea, repartiéndole, le quiso como repartir culpa al Espíritu Santo. La mujer que me dice, no. Yo te di una orden y te puse por autoridad. Te puse como rey sobre toda la tierra y más que rey, te puse como suprema autoridad, te puse como Dios en la tierra, porque te dije que señorearías, ¿verdad? Es una forma de decirlo, ¿eh? Lo puso como Dios aquí en la tierra a Adán. Pero este quiso deslindar su responsabilidad. Es que pues yo no fui, yo no vi el árbol, a mí nadie me convenció, yo no lo corté, yo no comí primero. Y esos pretextos no invalidan el juicio de Dios. La orden fue dada a él como autoridad y él tenía que transmitir las órdenes que de arriba venían. Y si alguien no obedecía, nada más tenía que reportar, pero no participar. Y él tomó la decisión de participar. Por eso Eva sintió vergüenza, él sintió vergüenza, cosieron hojas de higuera y se cubrieron sus vergüenzas. Y cuando se presentan, es que estábamos desnudos. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Era la consecuencia de lo que se iba a manifestar ante la desobediencia. Y de esa manera, él, dice la escritura, que les hizo saber que lo que habían hecho, pues, iba a tener esa consecuencia. Que antes de que él se las dijera, por lo que se ve en la escritura, ellos ya lo habían sentido, ¿verdad? Sintieron vergüenza. Símbolo del pecado es vergüenza. Por eso se le llama vestiduras viles. Gloria a Dios. Y ya cuando se ve la situación de ellos y sintieron esta vergüenza, ellos pensaron que la vergüenza la podían cubrir con unas hojas. Adán y Eva pensaron que con cualquier cosa podían cubrir su vergüenza. Hoy hojas de higuera y mañana hojas de qué. Ellos estaban viendo la consecuencia del pecado. Ellos como que querían tapar el pecado con simples hojas. Pero Dios les dijo, el día que coman de ese fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, de cierto morirán. ¿Qué murió en ellos? La inocencia, la candidez, la santidad. Eso fue lo que murió en ellos. Por eso ahora, ya al perderse la inocencia, viene la malicia y les da vergüenza. Pues si antes se veían de cuerpo completo ellos, sin taparse nada, y no les daba vergüenza. Y ahora verse sus desnudeces les daba vergüenza y se tapaban. Cambiaron lo bueno por lo malo. Y muchos hasta la fecha siguen haciendo lo mismo. Ellos pensaron que podían cubrir el pecado así de fácil. Hermana Angélica, ¿puede leer el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis? Sí, el 21, mi hermana. Ay, no, ya se está oscureciendo, la verdad. No. ¿Sí alcanza a ver, mi hermana? ¿Eh? ¿Sí alcanza a ver? 21 De Génesis capítulo 3. Ahí te pongo. Sí.
El puro 21, mi hermana. La palabra de Dios inspirada por nuestro Señor Jesucristo dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los cubrió. ¿Y los qué? Los cubrió. Los vistió. Los vistió. Amén, mi hermana, gracias. Dios le bendiga, mi hermana Angélica. Ellos pensaban que el pecado nomás lo podían cubrir con unas hojitas, ¿verdad? Pero ahí les enseñó el Espíritu Santo que el pecado se cubre con sangre. Por eso ves que dicen, ¿quién fue el primero que murió? Según la Biblia. Y uno dice, a la carrera, ¿verdad? Abel. No fue el primero que murió. Los primeros que murieron fueron unos animales. ¿O a poco creen que el Espíritu Santo les iba a quitar las pieles a los animales y los iba a dejar sin pieles nada más para vestir a Adán y a Eva? El mismo Señor hizo el sacrificio de la expiación por el pecado en Adán y en Eva al hacer morir unos animalitos, porque no dice uno, es plural, pieles de animales con ese al último. De esa forma el Espíritu Santo nos enseña desde el principio que el pecado de alguna forma se tenía que cubrir con sangre, porque la Escritura dice que la vida está en la sangre y es vida por vida, es sangre por sangre. Y de esta manera unos animales inocentes tuvieron que pagar por culpa de Eva y de Adán, para que ellos pudieran continuar por lo menos la vida humana. Ahí les mostró que el pecado no se cubre con hojitas. No sé si habían escuchado esto en otro tiempo, en otro lugar, pero la verdad, con todo respeto y en el nombre de Cristo Jesús les digo, lo dudo. Porque Dios a cada siervo le da algo que lo hace diferente a los demás, porque así es de extenso el Señor. El pecado no se cubre con hojitas, porque esas hojitas representan la liviandad, con que muchos contemplan su purificación delante de Dios después de haber pecado. Por eso se hizo mención primero. Hay quienes dicen, primero voy, hago el mal, me hago de un dinerito, le pido perdón a Dios y me pongo un negocito y ahora se mira tranquilo el resto de mis días. No es así. Pero hay muchas doctrinas heréticas que sí enseñan algo como eso. Enseñan a un Dios solapador, que de cualquier cosa perdona. Y no es así. A Dios tenemos que convencerle. Y si no, tenemos incluso testimonio de cuando Dios perdona a una persona, pero después le restaura su pecado. Dios le restaura el pecado al que Dios perdona, cuando éste no hace las cosas como Dios dice. Por eso lo vemos en la parábola de los dos siervos, donde uno debía 10,000 talentos, se presenta delante de su rey, y las mismas palabras que le dice a su rey, que lo conmueven, provoca que le perdonen una deuda grandísima. Pero cuando él sale, una deuda menor que alguien le debía, ya casi lo ahogaba diciéndole, págame. Y no faltó alguien que le dijo al rey lo que había hecho ese siervo, y el rey lo vuelve a llamar para atrás, tráiganmelo para acá. Siervo malvado, como hice contigo, debías de haber hecho con tu consiervo. No lo hiciste, te perdoné la deuda, pero mostró su soberanía. Ese rey le dijo, pero tengo el poder de regresarte,
la deuda. Y le dijo, agárrelo, que pague todo, véndanle todo y métanlo a la cárcel hasta que pague. Esa es la figura de que Dios regresa. Por eso en la Escritura dice, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, a su prójimo, no puede recibir perdón de Dios. Por eso es de todo corazón, porque cuando se otorga un perdón, la deuda se termina. Ya no hay nada más. Y tanto más que ahí el Señor nos da una enseñanza, ¿verdad? De que así como buscamos el perdón de Él, nosotros debemos de buscar perdonar a todos los que nos deben a nosotros. Y si recibimos un generoso perdón de Dios que nunca se comparará para nada las deudas que otros nos deben a nosotros, deberíamos nosotros de perdonar con mayor facilidad, porque si a mí me perdonaron lo más difícil, yo por qué no voy a perdonar lo más fácil. Si el Señor me pone el ejemplo perdonándome a mí, ¿por qué no he de perdonar siguiendo su ejemplo? Por eso el escritor dice, si no perdonáis cada uno a su hermano de todo corazón, no tienen suerte ni parte con Dios. Dios tiene esa soberanía. Por eso Él nos pone el ejemplo del perdón. Si Él nos perdona, ¿por qué no hemos de perdonar nosotros? Porque hay muchos que también con liviandad dicen, pues que sea lo que Dios quiera. Pero a tal persona que me hizo esto, yo no la perdono y que Dios me perdone. Así de palabras tan tontas. Quieren tener un corazón duro, vengativo y hacer pagar a alguien lo que le hizo, pero sí, a pesar de eso, quiere que todavía Dios sí le perdone todo las ofensas que le ha hecho a Dios. Comparadas con las que les ha hecho a Dios, las que yo les hice a Dios, le sigo haciendo a Dios, no son nada comparado con lo que otro me pudiera haber hecho. Y de esa forma, si no perdono lo poco, no puedo recibir lo mucho de parte de Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado de la liviandad con que vemos el pecado. Gloria a Dios. Y aquí en Génesis vemos cómo el Espíritu Santo lleva el sacrificio por lo menos a dos animales, porque ya es plural. Uno es singular, dos es plural. Ahí dice animales, y si los vistió de túnicas. Todos sabemos de alguna manera que una túnica es algo que cubre, como el vestido de la mujer, los hombros, el pecho y por lo menos hasta abajito de la rodilla. Esas son las túnicas que se hacen en el pueblo de Dios. De esa manera los vistió con pieles. ¿Qué culpa tenían esos animalitos de que los hombres, el hombre y la mujer hubieran desobedecido? Pero también desde ahí vemos como a través del sacerdocio levita hasta llegar al Señor Jesús, el sacrificio de los inocentes vino a ser el remedio de los culpables. ¿Y qué culpa tienen los inocentes? Y tenemos uno que es inocente, sobre todo inocente, nuestro adorado Señor Jesucristo. Por eso, dando testimonio en la Escritura de cómo el mismo pueblo de Dios escogido, hablando de esa higuera espiritual, vamos a ver lo que dice Job, capítulo 15, en el verso 16. ¿Lo tienes? ¿Dónde está?
A ver, hermano Jorge. La palabra inspirada por Dios en el nombre del Señor Jesucristo dice así, Job 15:16. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Fíjense lo que dice. Cuanto menos el hombre abominable, el hombre malo y vil, cubre las dos cosas, lo cubre todo en una actitud de maldad. Dice que bebe la iniquidad, o sea, que hace pecado. Gloria a Dios. Como aquel que toma agua. ¿Se imaginan? Y en esos desiertos, ¿cómo bebe uno de agua? Muy seguido y abundante, ¿verdad? Pues así es el hombre abominable y vil. El hombre que es abominable, aborrecible a los ojos de Dios y vil porque su vileza le da la cuadratura a toda su maldad. ¿Cómo es el hombre que ama el pecado, que se goza en el pecado, como aquel que tiene sed y toma agua? Así, pecado tras pecado, pecado tras pecado. Para él su vida es pecar. Él ama el pecado. Y habla del hombre abominable y vil. Y no olvidemos que está hablando Job, un hombre que está hablando dentro de lo que es el pueblo de Dios. ¿Tienes Jeremías, Yocabe? ¿Qué dice Jeremías 6:14? La palabra inspirada por Dios dice que en el nombre de nuestro Jeremías 6:14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Y quién hace esto? El sacerdocio, los levitas. Por un lado, el hombre perverso, el pueblo necio, rebelde, contradictor a Dios. Y por otro lado, se apoyan en la iglesia del pueblo, el sacerdocio. Y ellos dicen, curan con liviandad el pecado, como diciendo, tú ya pecaste, no pasa nada, tú ya estás tranquilo, paz, paz, Dios ya te perdonó. No, por eso la escritura está acusando y dice, curan con liviandad. ¿Qué quiere decir? Que Dios no va a ser liviano al momento de llamar a cuentas por los pecados cometidos. Y que los hombres que aman, que beben el pecado como agua, deberían de considerarlo. Porque en la actualidad existe una iglesia, la iglesia popular, la iglesia romana, que hace lo mismo. Usan las oraciones para castigar. Algunos les imponen multas económicas y les hacen sentir que ya están en paz con Dios. No, no es así. Porque si Dios curara, si Dios permitiera que el pecado fuera con liviandad, y así como algunos falsos ministros lo proponen, como esas iglesias populares y los falsos también obreros, pastores, evangelistas, profetas, falsos que hablan de mucha liviandad, con tal de tener contenta a la gente, les hacen creer que el asunto de sus pecados fácil se resuelve con Dios. Y de esa manera, tanto unos como otros, por haber creído en esa actitud ligera, que es liviana, van a dar a cuentas a Dios y van a recibir lo que no se imaginan como juicio delante de Dios. Porque Dios al infierno no manda a nadie manda a Dios al infierno. Cada quien por sí mismo crea sus propios méritos
viviendo una vida de desenfreno, de libertinaje, de pecado, que en la conclusión, según la ley establecida, le va a determinar el lugar que le corresponde. En su momento, Dios, ¿qué hizo? Esto que dice la ley, esto, pues, él ahí va a tener que recibir lo que le corresponde en la consecuencia de sus hechos. Tampoco Dios a nadie manda al cielo. A lo mejor se está escuchando esto muy fuerte. A nadie manda a Dios al cielo, ni al infierno ni al cielo. ¿Por qué? Porque son las mismas acciones las que determinan el lugar a donde vamos a ir. Pero son nuestras acciones. Por eso, mientras tengamos aliento en la nariz, hay lugar para el arrepentimiento. Pero quieren planear una vida todavía de maldad cuando el tiempo ya se ha terminado. Y todavía quieren ellos crear un tiempo que Dios no les va a dar. Por eso mueren en el camino. Semejante que el hombre. Y cuando cultivó, sus campos se le dieron con un rendimiento maravilloso, generoso. Parecía como que Dios le estaba dando prosperidad. Y dijo, ay, esto no va a caber en mis graneros, voy a tumbar los que tengo. Y los hizo más grandes. Y cuando llenó de todo lo que había logrado en la cosecha de sus cultivos, ahora sí dijo, ay, alma mía, ahora sí tienes para que te goces muchos años por delante. Él había preparado todo para su bienestar. Pero Dios lo dejó para testimonio. Le dijo, hombre, esta noche vienen a pedir tu alma y de lo que tú produciste, ¿de quién será? Esta noche, como diciéndole, porque mañana no llega ni al almuerzo siquiera. No vas a almorzar de lo que aquí tienes. ¿Se imaginan la sorpresa de este hombre al llegar la noche? ¿Cómo se ha de ver resistido cuando vinieron por su alma? Pero cuando el mensajero de Dios que tiene la autoridad llega ante él y le dice, tu tiempo terminó y vámonos. Gloria a Dios. Pero si un pueblo, si una iglesia está viviendo como este hombre impío y vil, aborrecible y vil, y luego tiene un sacerdocio que lo está respaldando, como que no pasa nada, como que todo está bien. Qué pena por ellos, porque están creyendo que van a ir a un lugar que Dios no les va a permitir llegar. Por eso debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos y mis hermanas, porque desde el principio el Espíritu Santo nos muestra, y el Espíritu Santo es el mismo que está hoy aquí, gloria a su nombre también. Es el que está hoy aquí como maestro, como guía, como padre y como Dios y como intercesor de todos nosotros. El Espíritu Santo tiene participación en toda la historia bíblica. En algunas partes Él asume su condición de plena autoridad aquí en la tierra. Pero en este tiempo, la plena autoridad es la del Verbo de Dios en Cristo Jesús. Y todo lo que su majestad, nuestro Señor, el Espíritu Santo hace, que tiene que dar cuentas al Verbo de Dios en Cristo Jesús. Por eso lo que Él hace, glorifica a Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Y el Espíritu Santo desde el principio muestra que no es tan fácil que nosotros recibamos
perdón de pecados. Incluso cuando se dio la ley, dice la Escritura que por medio de la ley nadie pudo llegar a ser salvo. Nadie. Y todo porque si fallaban en un punto se hacían culpables de todos. Por eso tuvo que venir este tiempo de misericordia, este pacto de gracia, en donde el justo por la fe vivirá, aunque la ley no deja de ser la luz de su camino, para vivir en santidad basada en el respeto a todo lo que Dios establece. Así que dejemos, mis hermanos y hermanas, de creer que con facilidad nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados. Nuestros pecados no los podemos cubrir si no es por la sangre de otro, porque es sangre por sangre, vida por vida. Y si empezó a enseñar con animalitos, ahora tenemos al único sacrificio realizado por un hombre y el único sacrificio de hombre que Dios recibe para que haya expiación de pecados en favor de los demás hombres. Pero en este maravilloso, santo hombre llamado Jesús de Nazaret, es que Él se entregó a sí mismo en una forma voluntaria, mostrándonos su grande amor, mostrando su gran deseo de que los que creyeran en Él, por medio de Él, fueran salvos. Pero ¿qué tuvo que sufrir Él? El juicio injusto, para que los justos pudiéramos ser justificados debido a la injusticia que se cometió con Él. A Él sea toda honra y gloria, alabanza y adoración a nuestro Señor Jesucristo por esta señal de amor mostrada para con todos nosotros. Y no olvidemos que el que no tiene a Cristo no tiene la vida. El que no cree en el Señor Jesucristo, su vida aquí es en vano y va de sufrimiento a tormento eterno. Así es de que desde el momento en que el Señor nos rescata con la expiación hecha por su sangre del Señor Jesucristo, a partir de ahí hagamos obras dignas de arrepentimiento y luchemos por no regresar atrás al pecado. No seamos como el perro que vuelve a su vómito, no seamos como la puerca lavada que vuelve al lodo. Honremos el sacrificio de nuestro adorado Señor Jesucristo, porque por lo menos al principio murieron inocentes, pero animales, pero aquí murió un hombre que, como dice la Escritura, hablando de la cabalidad de Él, Jesucristo, hombre, porque Él sí es el hombre pleno, perfecto y total en esta vida. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas en Cristo. Este es el mensaje de parte de nuestro Señor Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar y demos gracias. Señor Jesús, gracias por su misericordia, Padre. Declaro, Señor, como servidor suyo, que su Santo Espíritu le ha glorificado, porque enseñanzas de este tipo, Padre, no he escuchado y creo que ha sido una revelación de su Santo Espíritu para su pueblo, para que su pueblo, confiando en el Espíritu Santo, nuestro Señor, en el nombre de Cristo Jesús, conceda oír a todos los que tienen oído y ver a todos los que están ciegos. Y le ruego, Señor, que la edificación sea en el poder de su Santo Espíritu, en bendición de todos los que escuchamos y vimos esta transmisión. Gracias, Señor Jesús. A usted sea la honra y la gloria y la alabanza y la adoración por todos los siglos, y alabado sea su Santo Espíritu, porque ha sido muy misericordioso al permitirnos esta información en esta hora.
Gracias, Señor Espíritu Santo. Maravilloso Padre. Sobre todos, gracias al Dios Altísimo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Salúdense de mano, mis hermanos. Bendíganse de palabra. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Paz de Cristo. Hermana Angélica, Dios le bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano Jorgito. Y al otro más Jorgito, Dios te bendiga también. Más pequeñita. Gloria a Dios.